Bien, los géneros literarios. Estimados estudiantes, cuando hablamos de géneros literarios, hablamos de clasificación de una obra. Esta clase voy a tratar de hacerlo despacio, sin acelerarme, pero que se entienda. Cuando hablamos de género literario, estimado estudiante, hablamos de clasificación de una obra por su forma y por su contenido. Todo en esta vida, todo se clasifica por su forma y su fondo, por su forma y su contenido. Ya sabemos que la literatura es un arte, pero también es una ciencia. Antes de entrar al género, les digo, alumnos, datitos que les pueda servir. Mi curso de literatura, según la RAE, es un arte. RAE significa Real Academia Española, pero también, además de ser un arte, es una ciencia que estudia las obras en una época. ¿No es cierto, alumnos? La literatura estudia las obras en una época. Por eso estudiamos nosotros literatura antigua, literatura moderna, literatura contemporánea. ¿Correcto? Bien. ¿Para qué sirve la literatura, profesor? Nunca nos ha explicado. Sí sirve la literatura para expresar sentimientos, como estoy girando acá el mausito, para criticar las injusticias, para entretener y para proporcionar goce estético. Se transmite oral y escrito. Por oral, a través de los poetas antiguos. Recuerden, alumnos, que antiguamente se transmitía de forma oral, como Homero con la Ilíada y la Odisea. Y actualmente la literatura se hace a través de la escritura. Ahora sí, ya estamos inmersos en el género literario. Los géneros literarios, amable estudiante, se dividen en 5. Ahí tú lo tienes, mira, en 5. Épico, lírico, dramático, narrativo y didáctico. Profesor, de estos 5 géneros, ¿cuáles son los primeros que aparecieron? Ah, buena pregunta, alumno. Atención, alumno. Atención, alumno. Los primeros géneros que aparecieron fueron épico, lírico y dramático durante la época greco-romana. El narrativo, alumno, apareció en la Edad Media y el género didáctico apareció en la Edad Moderna. Si por A o B alguna pregunta de un examen o de un examen de admisión te dijeran, ¿cuáles fueron los primeros géneros en aparecer? El épico, el lírico y el dramático durante la época greco-romana. La narrativa surgió en la época medieval y la didáctica en la edad moderna. Otra preguntita, profe. De estos 5 géneros, ¿cuáles son los que utilizan el verso, profe? El verso, ahí está. Ah, alumno, excelente pregunta. El verso lo emplea la épica y la lírica. No te olvides, la épica y la lírica. El verso. Profe, ¿cuáles emplean la prosa? La prosa, profe, es eso donde hablamos todos, donde se publican las noticias del día. La prosa es todo seguido, separados por puntos. Profe, ¿cuáles son los géneros que emplean la prosa? El narrativo y el didáctico. Acá está. Los dos últimos. El narrativo y el didáctico emplean la prosa. Profe, ¿y el dramático? El dramático puede emplear el verso o la prosa. El dramático puede emplear el verso o la prosa. Hasta acá, estimados estudiantes, les he dado 2 datos. 1, los primeros géneros en aparecer. Y número 2, los que utilizan el verso y la prosa. Y un tercer y último dato, estimado estudiante, este es genial. Profe, ¿cuál es el género que ha muerto, que ya no existe en la actualidad? Respuesta, el épico. Ya no existe género épico. Hasta acá, amable estudiante, tres preguntas y 3 respuestas que son importantes. Ahora nos vamos a cada uno de los géneros. Ya sabemos, un género es un grupo de obras que tienen algún parecido en su forma y en su fondo. Es la clasificación de obras en función de su forma y en su fondo. Profesor, ¿quién fue el primero que clasificó las obras?
Primero fue Aristóteles en su libro Poética y posteriormente fue Horacio en su libro Arte Poética. Ellos fueron los que clasificaron bajo el criterio de forma y fondo. Bajo el criterio de forma y fondo, Aristóteles y Horacio. Clasificaron en épico, lírico, dramático. Posteriormente surgió el narrativo y el expositivo. Ahora vamos a empezar, mira, al lírico le vamos a dar, ¿qué les parece? 5 minutos. Al épico 5, al lírico 5, al dramático 5, al narrativo 5 y al expositivo 5 minutos. De tal manera que, estimado estudiante, en 25 minutos, cuando ya ustedes están por tirar la toalla, se están cansando, ahí les digo, stop, acá terminó la clase de géneros literarios, pero ya luego vendrán el trabajo de aula. Me dejo entender, alumno, no porque yo termine de exponer, ya terminó la clase, sino que después viene el trabajo de aula, es decir, hacer mapas, hacer resumen, presentar su trabajo de lo que han entendido de la clase. Es lo justo, es lo correcto. El profesor explica, el alumno toma nota. Tú lo que tienes que hacer es ir tomando nota en un bloccito, en una hoja, ¿no? Por ejemplo, lo primero que debes de saber es que el género épico se divide en especies que son epopeya, cantar de gesta y poema épico. ¿Correcto, alumnos? La lírica se divide en oda, elegía, égloga, madrigal, epigrama, epístola, himno. El género dramático, sus especies son tragedia, comedia y drama. El género narrativo, cuento, novela, fábula, mito, leyenda. Y el expositivo en ensayo filosófico, ensayo biológico, ensayo religioso, distintas formas de ensayo. Miren, alumnos, sus géneros y sus especies. Las especies son las clases de épica que hay. Clases de épica, ¿no es cierto? Clases de lírica, mira. Clases de teatro que hay. No todo el teatro es igual, alumno. Hay teatro donde tú lloras, tragedia. Hay teatro donde tú ríes, comedia. Y hay teatro donde tú reflexionas, drama. ¿Correcto, alumno? El cuento se diferencia de la novela por su extensidad. La fábula se diferencia, el mito se diferencia de la leyenda por sus personajes. En el mito son dioses. En la leyenda son hombres mortales y comunes. Entonces, eso les quiero explicar. ¿Empezamos, alumnos? Empezamos. 5 minutos aproximadamente por cada uno de ellos. Agarrando su lapicerito y anotando siempre. Homero es el padre de la literatura mundial. Con él nace la literatura. Cantó la Ilíada y la Odisea. No escribió, cantó la Ilíada y la Odisea. El género épico, estimado estudiante, se escribe en verso. Eso ya lo sabes. Trata de grandes hazañas. Cuando te pregunten, ¿de qué trata el género épico, profe? ¿Miras los soldaditos? De eso trata, alumno. Mira los soldaditos. Trata de grandes hazañas. Trata de grandes viajes, alucinantes viajes. Trata de conquistas, conquistas. De eso trata el género épico. Hay bastante dosis de fantasía. Se divide en 3 especies. ¿Sí o no, alumno? Se divide en 3 especies. ¿Cuáles son sus especies? Anótalo. Anótalo, por favor. Sus especies son epopeya, cantar de gesta y poesía épica. Epopeya, cantar de gesta y poesía épica. Yo sé que van a decir, ¿cómo, profe? ¿Cómo, profe? Repita. Acá está el alumno. Miren, epopeya. ¿Miras? En la parte alta, epopeya, cantar de gesta y poema épico. Esas son sus especies que voy a ir explicando. Por ejemplo, estimado estudiante, acá lo tienes también, sus especies, ¿ve? La epopeya, el cantar de gesta y los poemas épicos, o llamados también poemas cultos. Ahora sí, permíteme. Vamos a la epopeya. Alumno, acá, no te pierdas. Un minutito para hablar de la epopeya. La epopeya, alumno, se da
cuando una obra predomina bastante la fantasía. En la Ilíada, ¿te acuerdas? Aquiles le podían matar si le daban solo en el talón. Su punto débil era en el talón. Tú le pasabas una flecha por el corazón, no lo matabas. Solo en el talón. Dime, ¿no hay fantasía? La Odisea. ¿Te acuerdas con quién peleó Ulises? Con muchos. ¿Te acuerdas de la perra de 3 cabezas? ¿Te acuerdas de la serpiente que medía 50 metros? ¿Te acuerdas de la maga Circe que convirtió a su gente en cerdos? ¿Te das cuenta? ¿Fantasía o no? Dime, en la Divina Comedia, cuando Dante ingresa al infierno, dime, ¿quién está al final? El demonio, de 3 cabezas. De 3 cabezas, alumnos, ¿no es cierto? Cada cabeza era un color, 7 metros, lleno de pelos. Y ahí también encuentras personajes como mitad hombre, mitad caballo. Ah, profesor, en la epopeya predomina la fantasía. En la epopeya predomina la fantasía. Ejemplos de obras de epopeyas, alumnos: la Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia. Ejemplos de epopeyas. Ejemplo de epopeyas. Ya lo tienes anotado. En la epopeya predomina la fantasía. Profe, el siguiente se llama Cantar de Gesta, ¿verdad? Así es, alumno. En el Cantar de Gesta cambiamos, alumnos, segunda especie. En el Cantar de Gesta son poemas que hablan de los orígenes de los países. Repita, profe, ¿qué es un Cantar de Gesta? Te habla de los orígenes de los países en la Edad Media. El origen de los países en la Edad Media. Repita, profe, el origen de los países en la Edad Media. Y son anónimos, hechos por juglares. El Cantar de Roldán habla del origen de Francia. El poema del Mío Cid habla del origen de España. El Cantar de Roldán habla de los orígenes de Francia. Y el poema del Mío Cid habla de los orígenes de España. Ambos son anónimos, estimado estudiante, son anónimos. Son anónimos. ¿Correcto? Son anónimos. Ahora, miren, pasemos ahora a la siguiente especie. Los poemas épicos. Los poemas épicos, ¿no? Los poemas épicos surgen en la Edad Moderna. Eso es lo que tienes que saberlo bien clarito. En la Edad Moderna, sus versos, atención alumno, los versos ya son con medidas, son las octavas reales, ¿correcto? Ya son versos con medida, ya se conoce al autor, ya la literatura se vuelve más estética, más bella, es más culta, por eso se llama poemas cultos, se les llama también poemas cultos a estas obras que son poemas épicos, pertenecientes a la Edad Moderna. Y trata, ¿sabes de qué, alumnos? De conquistas, de conquistas. Por ejemplo, la primera obra, Jerusalén Libertada, de un escritor llamado Tortuato Tasso, te habla de la guerra de las cruzadas, recuperar Jerusalén, que había sido tomada por los árabes. ¿Correcto? Conquista, ¿sí o no? Mientras que la Araucana te habla de la conquista de Chile, de la conquista de Chile. ¿Quién es el autor, profe? Alonso de Ercilla y Zúñiga. Alonso de Ercilla y Zúñiga. Así que tenemos, en resumen, 3 especies. La epopeya, donde predomina la fantasía, donde los personajes son seres, muchos de ellos semidioses, seres alucinantes, grandes obras como la Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia, pertenecientes casi en su mayoría, excepto la Divina Comedia, a la Edad Antigua. En la Edad Media surgen los poemas que hablan de los orígenes de las naciones, hechos por los juglares. El origen de Francia, Roldán. El origen de España, el Mío Cid. El origen de Alemania, la canción de los Nibelungos. Y cuando llegamos a la poesía épica, hablamos de poemas ya construidos con versos con medidas. Los versos ya tienen medidas, tienen rima, tienen rima.
Y acá tenemos la conquista de Jerusalén durante la Guerra de las Cruzadas y la conquista de Chile durante el siglo XVI. Con esto podemos decir, estimado estudiante, fin de la épica. Y nos vamos ahora, prepárense, al segundo género, el lírico. El lírico. El lírico. ¿Correcto, estudiantes? El lírico. Mire, estoy tratando de ser lo más sencillo. Lírico, le anotas, por favor, es un género literario que se expresa en verso. En verso. Tú sabes que un verso es una frase que no debe de pasar de 16 sílabas. ¿No es cierto? Si yo digo, por ejemplo, quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. ¿Cuántos versos hay? 4. Quiero a la sombra de un ala, cuenta. Quiero a la sombra de un ala. Profe, tiene 8. El verso más grande debe de tener máximo 16. Hexadecasílabo. ¿Correcto? Por eso es que la lírica se expresa solamente en versos. Solamente en versos, ¿correcto? Aunque tú me puedes decir, profe, pero César Vallejo escribía en prosa sus poemas. Cierto, pero eso ya es en la vanguardia. Eso ya es en la vanguardia. La vanguardia rompe con estas normas. Pero por el momento no pienses todavía en el vanguardismo, sino nos vamos al género lírico. ¿Cómo se expresa, profe? En verso. En verso, ¿correcto? En verso. Profe, ¿y de qué trata? La expresión de sentimientos. ¿De qué trata, profe? La expresión de sentimientos. Tú expresas tus sentimientos en la lírica, pero no vayas a pensar que los sentimientos de un hombre o de una mujer solamente son de amor. No, estimado estudiante, no. Hay también sentimientos de odio, ¿sí o no? Hay también sentimientos de soledad. Hay también de admiración a la naturaleza. Hay sentimientos de admiración a Dios. Hay diversos sentimientos. Hay sentimientos de cólera y de rabia que se van a plasmar en poemas. Entonces, son sentimientos variados. El género literario lírico se expresa en verso, pero son de sentimientos variados, profe, pero nacen del corazón, del alma de un hombre, del alma de una mujer. Ese es el género lírico. A diferencia del anterior, que te habla de fuera, ¿sí o no? De fuera, del panorama exterior. En cambio, en el género lírico te hablan del panorama interior, de tu mundo. Es como si yo me meto a tu corazón y ahí empiezo a mirar amores, odios, rencores, admiración y todo. Esa es la lírica, estudiante. Veamos, la lírica, profesor, se puede plasmar en muchas especies, pero vamos a hablar de las 5 principales, alumnos. Mira, canción, elegía, oda, sátira y égloga. O podemos retroceder también a mirar acá. Acá también tenemos las especies, miren. Acá atrás hemos visto acá las especies. Mira, oda, elegía, égloga, madrigal, epigrama, epístola, himno. Hay varias, son muchas, pero lo que yo quiero en esta clase, lo mínimo que tú aprendas es estas. La canción. Profe, si me dicen, ¿qué es una canción? Es un poema de amor. Anótalo. Profe, si me dicen, ¿qué es la elegía? Es un poema de muerte, referido a la muerte. Profe, si me dicen, ¿qué es una oda? Es un poema de alabanza, admiración. Profe, la sátira es un poema de burla. Profe, la égloga es un poema del campo, de la naturaleza. Te repito, cópialo por favor, cópialo, con calma. Canción de amor. Elegía de muerte. Oda de admiración, alabanza. Sátira de burla. Y égloga de la naturaleza.
del ambiente pastoril. Se le llama también bucólico. Hasta acá, alumnos, sin presionarte, tranquilo. ¿Canción de qué trataba? De amor. Elegí es un poema de qué trata? De muerte, profe, cuando se muere un ser querido. Estimado estudiante, la oda de qué trata es una alabanza, profe. Admiración por alguien o por algo. ¿Qué es la sátira? La burla, profe. El humor, el chiste. ¿Y qué es la égloga? Lo bucólico, profe. El campo, la naturaleza. Hasta acá, estimado estudiante, ahora voy a darles ejemplos. Profesor, ¿y hay grandes obras? Sí, alumno, ahora quiero que mires las grandes obras en lírica, ¿no? Estamos todavía en 3 minutos. Miren, alumnos, ya sabemos que la elegía de qué es, de muerte. Anote este ejemplo. Profesor, ¿quién fue el escritor que escribe el mejor poema referido a la muerte? Anótalo ahí, Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Ahí lo tienes, anótalo, elegía. Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Son 480 versos donde él expresa el dolor de recoger a su padre muerto del campo de batalla. Tú te imaginas, alumno, que te digan tu papá está en el campo de batalla muerto, tienes que ir a recogerlo. Él lo recogió y eso le llevó a escribir este poema. Primer ejemplo. La oda sabemos que es de admiración, ¿sí o no, alumno? Tú puedes admirar a Dios como él admiraba a Dios. Segundo ejemplo, estimado estudiante, la mejor oda. Oda, ¿qué cosa es? Alabanza, ¿sí o no, alumno? Ya, a Dios. ¿Quién escribió, profesor, a Dios? Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Anótalo. Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Oda a la vida retirada. Alabanza a Dios por haber creado una naturaleza hermosa, perfecta, un Dios que nos ha dado vida, que nos ha dado amar, el perdón también. Ahí en ese poema están condensados su filosofía sobre Dios. Tercer ejemplo, estimado estudiante, ¿sabes qué es la égloga? Sí, profe, usted lo dijo, el campo, la naturaleza. Muy bien, Garcilaso de la Vega. ¿Y cómo se llama su obra? Églogas. Garcilaso de la Vega. ¿Y cómo se llama su obra, profe? Églogas. Anótalo, tercer ejemplo de lírica. Tercer ejemplo de lírica. Églogas. Tercer ejemplo de lírica. Profe, ¿de qué trata? Mientras anotamos, ¿puede irnos contando? Claro, trata de pastores, entre ellos los más destacados, Salicio y Nemoroso. Los dos cuentan sus penas de amor dentro del campo, dentro de este ambiente pastoril. Églogas, lo que quiere reflejar el escritor es la vida del ambiente pastoril, la naturaleza. 3 ejemplos, ¿no es cierto, alumnos? 3 ejemplos, ¿no? Para el que se ha perdido un poquito, el primer ejemplo fue de elegía, Coplas a la muerte de su padre. El segundo ejemplo fue en lírica, Fray Luis de León, a la vida retirada. Y el tercer ejemplo fue las églogas de Garcilaso. Y por último, vamos a la sátira, la burla, ¿sí o no, alumno? Sátira es burla. Y acá les presento a 2 escritores, un peruano y un español con sus libros de sátira, de burla. El primero, estimado estudiante, se burló de los médicos. ¿En qué libro, profe? Ahí está, quiero leer, profe, a los médicos. Diente del Parnaso.
La obra se llama El diente del Parnaso, de Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes, El diente del Parnaso. Juan del Valle y Caviedes. Y el otro es Francisco de Quevedo, A un hombre de gran nariz. En ambos poemas, ¿qué cosa hay? Burla, ironía, sátira. ¿No es cierto? Es la burla cruel de alguien. En Diente del Parnaso se burla de los médicos. Y a una gran nariz, Francisco de Quevedo, se burla de Góngora y Argote, un poeta que era narizón. Le escribe un poema a su nariz. Quevedo, a un hombre de gran nariz. Juan del Valle, Diente del Parnaso. Con esto le decimos, estimado estudiante, adiós a la lírica. ¿Qué es la lírica? Es un género literario que expresa sentimientos variados a través del verso. Estírate un poquito, toma aire, si quieres toma tu agüita, salud con un poco de agüita. Y nos vamos al género que se le conoce también como teatro alumno, teatro. En los colegios primarias, secundarias, antes se hacía mucho teatro, ahora muy poco. Pero el género dramático, ¿qué necesita? Necesita, mira, de un escenario. Tú necesitas de un escenario, ¿sí o no, alumno? Un escenario, con cortinitas, todo eso. ¿Qué necesitas también? Necesitas un conflicto, un problema, representar un problema. Puede ser de amor, de honor, tantos conflictos que hay. Necesitas un conflicto. Ya, tienes el conflicto ahí, necesitas actores. ¿Sí o no, estudiante? Tú necesitas actores que dialoguen sobre ese conflicto. ¿No es cierto? Y esos actores se les llama los personajes. ¿A qué se le llama género dramático? Anótalo. ¿Se plasma en verso o prosa? Anótalo. ¿Se plasma en verso o en prosa? ¿Se escribe en verso o en prosa? Profe, ¿y cuál es su fondo o su contenido? Representa en un escenario conflictos a través de los actores. Representa en un escenario conflictos a través de los actores. Representa en un escenario conflictos a través del diálogo de los actores. Repito por tercera vez. Representa en un escenario conflictos a través del diálogo de los actores. ¿Ok? Ahora, estudiante, deja tu lapicero a un costadito y escucha. Hay tres finales. En todo conflicto hay tres finales, estudiante. Escúchame. Si el final es con sangre, triste, se le llama tragedia. ¿Me dejo entender, alumno? Si el final es triste, horrendo, con sangre, es tragedia. Si el final de ese conflicto es alegre, chistoso, hablamos de una comedia. Y si el final, profesor, es reflexivo, te queda reflexionando, ni lloras ni ríes, sino te quedas jugando con tus dedos en tus mejillas, pensando, te ha dejado pensando la obra. Ese es drama, ese es el drama. Así que existen tres especies, tragedia, comedia y drama. Veamos. ¿Cuál, profe? Tragedia, comedia y drama. Tragedia es finales tristes. Comedia es finales recontralegres. Drama es finales reflexivos. Vamos a los ejemplos. Recuerda que el teatro nació en Grecia, con los griegos, en los grandes escenarios que parecían
estadios de fútbol, en homenaje a un dios, el dios Dionisio. Ahí surgió la tragedia. Posteriormente ya la tragedia pues evolucionó, ¿no es cierto? Bien, estudiantes, vamos a las grandes tragedias. Ya el profesor nos ha explicado que las tragedias tienen finales terribles, como Romeo y Julieta, terminan muertos los dos, de William Shakespeare. Primer ejemplo, anótalo, anótalo. William Shakespeare, Romeo y Julieta. 1. 2. Edipo Rey de Sófocles. Sófocles, ¿cómo termina, estudiante? Con el ojo reventado. Se revienta los ojos porque se casó con su madre y mató a su padre. Se entera después. Edipo Rey, una tragedia terrible sobre un hombre que se casó con su mamá sin saberlo. ¿Ya notaste? Edipo Rey, Sófocles. Y tercero, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Alumno, Bodas de Sangre. Su nombre mismo te está diciendo, bodas de sangre. En esta boda tú vienes a tomar sangre. ¿Por qué, profesor? Porque la novia tenía un amante y tenía su esposo. Se casa con el esposo y al final amante y esposo se matan por ella. Bodas de Sangre. Autor, Federico García Lorca. Si quieres, copia Shakespeare, ya hemos hablado de Shakespeare de 1, Romeo y Julieta, hemos hablado de Sófocles y ahora de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Estas son las tragedias, alumnos, las grandes tragedias de la literatura representado en un escenario. Seguramente si tú te sientas a ver estas obras, seguro lloras. Pero ya basta de llorar, alumno. Vamos a reírnos. Se llama comedia. Vamos a reírnos. Se llama comedia. La historia de un papá tacaño. Molière, el avaro. Anótalo. La historia de una mamá ambiciosa que quiere casar a su hija con un viejo. El sí de las niñas. De Moratín. La historia de una vecina chismosa. Ñacatita. De Manuel Asensio Segura. Anótalo. Molière, el avaro. Moratín, el sí de las niñas. Segura, Ñacatita. Comedia. Molière, el papá tacaño, hijo. Moratín, el sí de las niñas. Y Segura, Ñacatita, de la vieja chismosa. Estamos en comedia. El final es feliz. Los viejos no logran su cometido. Triunfa el amor verdadero, sincero de los jóvenes. Por fin, terminamos con el drama. Terminamos con el drama. 3 grandes dramas que uno se queda pensando. ¿Qué es un drama? El final reflexivo porque se produce el perdón, alumno. Se produce el perdón. Iba a haber una muerte, iba a haber una desgracia, iba a haber una desgracia. Se iba a matar al protagonista principal, pero sucede que al final se les perdona. ¿Me dejo entender, alumno? Drama es un final reflexivo, porque se produce un cambio espiritual en el protagonista, es perdonado. Fuenteovejunes de Lope de Vega, un pueblo es perdonado por el rey. Fuenteovejunes, un pueblo de campesinos que matan a un comendador. Y al final el rey los perdona. Profesor, el autor nos repite, Lope de Vega. Lope de Vega, anótalo. Fuenteovejuna, Lope de Vega. Lope de Vega. Un pueblo perdonado por el rey. La vida de sueño, profe, Calderón de la Barca. Un hijo que vivió 18 años encerrado en una torre por su padre. El hijo que vivió encerrado en una torre por su padre, porque las estrellas y el oráculo dijo que iba a humillar a su papá. Al final el
va a ser el joven que va a perdonar a su propio padre. La vida es sueño, de Calderón. Y el Ollantay, profe de autor anónimo en el Perú. Ollanta es perdonado por haberse casado con la hija del Inca. Es perdonado por el Inca Tupac Yupanqui. El Inca perdona la ofensa de haber tenido relaciones con la hija del Inca, Pachacútec. Tupac Yupanqui perdona a Ollantay. Por eso es drama. Dramas, 3 dramas, finales reflexivos. Fuenteovejuna de Lope de Vega, Calderón de la Barca, La vida es sueño, y Ollantay, autor anónimo. Finish. Finish. Nos preparamos para el penúltimo género, género cuarto, el narrativo. Estírense, estírense, tomen aire, relájense. Cualquier duda, posteriormente me preguntan. Cualquier duda, vamos a conversarlo después en nuestra clase normal cuando encendemos las pantallas. Profesor, ¿qué utiliza el género narrativo? La prosa. El género narrativo emplea la prosa. ¿Y cuál es el contenido, profe? El contenido es, relata una historia, real o imaginaria, breve o extensa. Género narrativo, ¿qué cosa es, profe? Repita. Se escribe en prosa y se relata una historia real o imaginaria, extensa o breve. Una historia real o imaginaria, extensa o breve. Notan a esa señorita, señora, señorita, está ahí escribiendo, ¿no? ¿Qué se estará inventando ella? ¿Se estará inventando una historia verdadera? ¿Una historia fantástica? ¿Qué sé yo? Ese es el género narrativo. Tú te inventas historias. O puede ser también, profesor, la mezcla de ambos. Sí, puede ser la mezcla de realidad y fantasía. Tú puedes combinar. Puede que tu obra sea real, puede que tu obra sea fantástica, o puede ser la combinación de ambos. Así como uno va a un chifa a comer algo rico y tú pides un plato salado y un plato dulce, ¿sí o no, alumno? Y lo combinas. ¿Sí o no, estudiante? Lo combinas y es rico muchas veces esa combinación. Lo mismo pasa con el narrativo. Tú puedes combinar lo real y lo fantástico. Bien, se escribe en prosa. Tenemos que la principal especie se llama la novela. Tú sabes, la novela es la principal especie. La principal especie del género narrativo se llama novela. Novela. ¿Por qué se caracteriza? Por ser extensa, por estar dividida en capítulos, por tener numerosos personajes, diversos acontecimientos y ser de diversos tipos o clases. Guárdalo esto en tu memoria. La novela es extensa, con muchos personajes, dividida en capítulos. ¿No es cierto? Extensa, con muchos personajes, divididos en capítulos. ¿Ves en la parte inferior? Hay distintos tipos de novela, ¿no? Hay de aventuras, Julio Verne, hay policíacas, de ciencia ficción, históricas, realistas, fantásticas, románticas. Eso es lo que quiero mostrarles, los diversos tipos de novelas que hay, ¿ve? Novelas, hay por lo menos unas 30 clases de novela, estudiante. Por lo menos. Ahora te voy a ir nombrando algunos ejemplos. Pon ejemplos de novelas, por favor. Por favor, pon ejemplos de novelas. Novela picaresca, El Lazarillo de Tormes. Novela romántica, Las penas del joven Werther. Novela psicológica, Crimen y castigo. Cópialo. Novela picaresca,
El Lazarillo de Tormes. Novela romántica, Las penas del joven Werther. Novela psicológica, Crimen y castigo. Cópialas, cópialas. Te voy explicando chiquitito cada una de ellas, mientras tú copias lo que está al frente. Novela picaresca Lazarillo de Tormes trata de un niño que se convierte en pícaro, ya que sus amos lo golpeaban y lo mataban de hambre. ¿Qué le quedó? Convertirse en un niño pícaro para sobrevivir. Las penas del joven Werther de Wolfgang Goethe trata de un joven que se enamora de una chica que se está por casar y al final la pierde o la va a perder. ¿Y qué hace el joven? Agarra un arma y se suelta un tiro en la cabeza. Las penas del joven Werther. Profesor, Crimen y castigo trata de un estudiante de derecho que pensando que matar a una usurera iba a salvar al mundo. Y el mundo siguió girando y nada se salvó. Y al final viene su tormento psicológico, el sufrimiento de este pobre estudiante que pensaba que al matar a una usurera, una ladrona, iba a salvar al mundo. Ejemplitos, algunos ejemplitos más, alumnos, y miren, La metamorfosis de Kafka. Mezcla realidad y fantasía. Le podemos llamar a ella una novela fantástica. ¿Por qué? Porque un hombre se convierte en insecto. Pero dentro de esta fantasía, estudiante, el joven que se transformó en insecto, simbólicamente te está dando a entender que él le aburrió la sociedad moderna, la sociedad mecanizada. El insecto significa la crítica a la sociedad del siglo XX, a esta sociedad donde todo gira en torno al dinero. Dinero, dinero. Tú no traes dinero a casa, no trabajas, no produces nada, eres un insecto, no sirves para nada. Eso significó La metamorfosis, novela simbólica, novela fantástica de Franz Kafka. ¿Ya lo anotaste? Y dos ejemplitos más. Novela de caballería, aunque significó una crítica a las novelas de caballería, Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Un pobre hombre que de tanto leer novelas de caballería se le secó el seso, y lo peor de todo es que contagió a su escudero Sancho. Y Drácula es una novela de terror, de un vampiro, chupa sangre, Bram Stoker. Distintas clases de novela, estudiante, ¿ve? Drácula de Bram Stoker, de terror. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de caballería. Fantástica La metamorfosis de Kafka. Psicológica Crimen y castigo de Dostoyevsky. Romántica Las penas del joven Werther. Y picaresca El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes. Las novelas. Ahora viene el cuento. El cuento se caracteriza por ser breve, pero también de temas variados. Breves. No tienen capítulos. Pocos personajes, breves. El caballero Carmelo de Valdelomar, de tema Pelea de gallos. El gato negro de Allan Poe, tema terror. Un gato poseído por el demonio. Un gato que lo entierran y no muere. Allan Poe escribía obras de terror. Y de fantasía, de aventuras, Las mil y una noche. Anónimo, de la literatura árabe. Una serie de historias contadas por una chica para salvarse de la muerte, Sherezade, que cuenta una serie de historias para salvarse de la muerte. Cuento se caracteriza, estimado estudiante, por su brevedad, El caballero Carmelo, de un gallito de pelea en Pisco.
El gato negro de Allan Poe, de un gato que por más que lo quieras matar no muere porque tiene posesión demoníaca. Y Las Mil y una Noches, un conjunto de cuentos para salvarse de la muerte. El Decameron de Giovanni Boccaccio, conjunto de relatos eróticos y románticos, no apto para jovencitos de 11, 12, 13 años, desde 16 para arriba ya se puede leer el Decameron de Giovanni Boccaccio, ¿no? Así que ustedes, chicos que me escuchan, si tienes más de 16, lo puedes leer. Si no, papá, cachetadón, no puedes, prohibido para ti. En cambio, sí pueden leer los cuentos de amor, de locura y de muerte. Otra vez el terror, Horacio Quiroga. Excelente historia para que te puedas relajar leyendo historias un tanto terribles, ¿no? Donde hay conflictos psicológicos fuertes. Así que cuentos tenemos, miren, Caballero Carmelo, Gato Negro, Las Mil y una Noche, el Decameron, que son 100 cuentos, y de Horacio Quiroga, los cuentos de amor, de locura y de muerte, terribles. El mito es la presencia de lo religioso, temática religiosa con personajes, dioses o semidioses. El mito, su temática es religiosa, con personajes que son dioses o semidioses. Uno de los mitos antiguos que a mí no me asusta, sino me llama poderosamente la atención, es por la ira de la diosa Afrodita. La convirtieron a esta pobre mujer en la que estás viendo, ve, en una mujer que tenía en vez de cabellos serpientes. Su mirada te convertía en piedra. Era la famosa Medusa. Una mujer que por la ira de una diosa, a esta mujer la convirtieron en un monstruo terrible, que al final le cortaron la cabeza, ¿no es cierto? La Medusa. Y en nuestro país tenemos el famoso mito del dios Viracocha, que se transformaba en cualquier animal. Por ejemplo, Viracocha se transformó en pajarito para embarazar a una chica. La siguió al huerto, dejó caer su germen y la chica, bonita, virgen, se comió el fruto y salió embarazada. El dios Viracocha es el dios, ¿sabes de quién? El papá del sol. Es el papá del sol. Es el papá de la luna, de las estrellas. El dios formador de todo el universo andino. Se convertía en cualquier animal cuando le gustaba una mujer para embarazarla. Viracocha y la Medusa son mitos. Predomina lo fantástico y la temática es religiosa. Cuando la temática deja de ser religiosa, se convierte en leyenda. Leyenda es una historia que nos cuentan en la esquina del barrio. La leyenda del hombre sin cabeza, la leyenda del cura sin cabeza, la leyenda del pistaco, la selva, las costas, todas las regiones del Perú tienen sus leyendas. Son relatos populares inventados por el pueblo. Es un relato popular y fantástico inventado por el pueblo. Nosotros nos hemos inventado la leyenda de los hermanos Ayar en el Perú. Ayaruchu, Ayarcachi, Ayarauca y Ayarmanco. Cuentan la leyenda de estos hermanos y sus esposas, que murieron casi todos y solamente se salvó Ayarmanco. Y otra leyenda es la Jorca de Oro de Becker, la historia de un hombre que por amor arranca la joya a la Virgen y se vuelve loco. Arranca la joya, dice, a la Virgen en la iglesia para darle a su enamorada y se convierte en loco. Y por último, estimado estudiante, nos vamos al último de los géneros, por favor, el didáctico. Prepárense. Estírense un poquito, entramos a la última etapa, ya estudiantes, por favor no se me aburran, no se me cansen, y entramos ya a la última, es lo último, alumno, lo último, por favor, el didáctico.
En el género didáctico, estimado estudiante, se escribe en prosa. En prosa. En prosa. Y, profe, ¿cuál es su contenido? En este género, el contenido son estudios, son divulgaciones científicas. Y lo que busca es la enseñanza. Repito, alumno, en el género didáctico, su nombre mismo lo dice, didáctico. Son obras de carácter educativas. Son obras de carácter educativas. Divulgan ideas, tesis, investigaciones. Repita, profe, son obras de carácter educativa. Su finalidad es la enseñanza. Obras de carácter educativa, su finalidad es la enseñanza. Se divulgan ideas, tesis, investigaciones en las distintas esferas del conocimiento. Y les voy a plantear ahora 3 ejemplitos del género didáctico. Género didáctico, obras que cambian tu visión del mundo. Alumno, cambia tu manera de percibir la realidad. Veamos. 1. Primer ejemplo, el origen de las especies de Darwin. Anótalo. El origen de las especies de Darwin. ¿De qué nos habló, profesor, este libro? Ya lo anoté. ¿De qué habla, profe, este libro? De cómo el hombre ha evolucionado desde el primitivo, desde el hombre primitivo, que era un mono de miles de años atrás, cómo hemos venido evolucionando hasta llegar a ser lo que somos. ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos monos. Y luego, con el paso del tiempo, hemos dejado de utilizar ya los brazos, se han achicado, y ahora caminamos y nos hemos vuelto bípedos. ¿Cómo hemos evolucionado? Este es un libro que se podría catalogar como un libro de carácter antropológico. Es un ensayo antropológico. Antropológico. Físico. Si queremos entrar a un ensayo de la física, tenemos La historia del tiempo, de Stephen Hawking. Escríbelo, por favor. La historia del tiempo, de Stephen Hawking. La historia del tiempo, de Stephen Hawking. ¿De qué nos habla, profe? De este científico que murió hace pocos años, alumnos. Te explica de cómo se formó el universo desde la teoría del Big Bang, de la gran explosión, hasta los estudios de los agujeros negros o agujeros de gusano, a través del cual dice, plantea una teoría, ¿no es cierto? Una teoría muy interesante sobre el viaje a través del tiempo, que podemos ir al futuro, que a través de los agujeros negros se puede ir al futuro o al pasado. Desde la teoría del Big Bang hasta la teoría interesante de los agujeros de gusano, la historia del tiempo de Stephen Hawking. Profesor, ¿qué tipo de ensayos son? Ensayos de física. Vamos a ensayos de economía. El Capital de Carlos Marx. El Capital de Carlos Marx. ¿De qué nos habla, profesor Carlos Marx? Nos habla de la teoría del dinero, del imperialismo, de cómo los grandes monopolios, los grandes capitales convierten al hombre en pobres, de cómo algunos ricos, poquitos, convierten a la amplia mayoría en pobres. El capital, cómo se maneja y se distribuye el dinero. Gracias a Carlos Marx, recuerda que surgió la teoría del comunismo. Él es el padre del comunismo. Quiso equilibrar a través de su teoría, hacer que el capital pudiera repartirse equitativamente entre los pobres. Analizó el manejo del dinero, la formación del capitalismo, la explotación. Otros ensayos, entre ellos tenemos Montaigne, que es el padre del ensayo, El príncipe de Maquiavelo, que habla del poder, el poder político. Él es el que dice, divide y reinarás, el fin justifica los medios. Nicolás Maquiavelo. Y Unamuno te hace un ensayo sobre la religión, un ensayo filosófico religioso, la agonía del cristianismo.
¿Por qué en los últimos años las personas creen menos en Dios? Es decir, hay una lenta agonía del cristianismo. Hay una lenta agonía del cristianismo. Estimados estudiantes, he abusado de su tiempo, he abusado mucho del tiempo de ustedes, les pido disculpas, pero espero que estos 5 géneros, épico, lírico, dramático, narrativo y el ensayo, haya sido para ustedes de